Hola amigos, bienvenidos. Soy efectivamente, como nos dice Ricardo en el chat, emisión sorpresa. Y es que tenía muchísimo interés en conocer la opinión de Adrián Celaya sobre lo que está sucediendo. Y cuando me ha dicho, pues hoy mismo, digo, no puedo perder la oportunidad de tenerle con nosotros y de preguntarle sobre la guerra. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros en directo en los dos canales, en EK Center y en La Opinión Sesgada, ya por tercera vez. Y pues nada, muy, muy agradecido de que nos atiendas. Bienvenido, Adrián. Hola Javier, pues gracias a ti por invitarme. Ya sabes que yo siempre encantado de estar contigo y con tu canal. Y empezamos cuando quieras. Pues lo primero, lo que a mí me preocupa son las consecuencias que va a acabar teniendo esto en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Lo que tenemos ya claro a 7 días, hace solo 7 días, Adrián, que empezó esto. A 7 días del comienzo del conflicto, lo que queda claro es que esto no se va a acabar pronto. Eso es lo que yo tengo más claro. Y, y claro, por Hormuz circula muchísimo petróleo, circula muchísimo gas. Eso va a tener unas consecuencias claras en la economía, pero en la economía real. A mí, la verdad, me da igual las bolsas, me da igual las inversiones a futuro. Ahora estaba viendo que BlackRock ha cancelado pagos. Eso me da igual. ¿Qué consecuencias va a tener en nuestra cesta de la compra, Adrián, todo esto que está pasando? Bueno, claro, tu segundo comentario tiene mucho que ver con el primero, ¿no? Porque las consecuencias van a depender del tiempo, de cuánto dure. Claro, porque si hubiera un cese de hostilidades de mañana mismo, por ejemplo, ¿no? pues claro, las consecuencias que ya se han producido pues se compensarían muy rápidamente, ¿no? Pero, como tú has dicho, no tiene pinta. No tiene pinta de que esto sea breve, ¿no? Y no tiene pinta ni lógica. ¿Por qué? Pues por los precedentes, fundamentalmente. Es decir, en situaciones anteriores, incluso en junio, en la guerra de los 12 días de junio, hemos visto cómo de pronto las hostilidades se paran porque hay un gesto de negociador por parte de Estados Unidos, entre Estados Unidos e Irán, y dicen, bueno, a ninguno nos interesa ir a un enfrentamiento de fondo, llegamos a un acuerdo, transmitimos una imagen de dureza, de que hemos respondido aparentemente, etcétera, y bueno, pero terminamos el conflicto. Pero, claro, Irán no puede entrar en esa dinámica ahora, claro, porque saben que si entra en esa dinámica, lo único que va a servir es para que Israel y Estados Unidos se preparen mejor para dentro de 3 meses o 6 meses volver a atacar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué acabaría el conflicto? Yo no tengo, ¿qué es lo que podría acabar el conflicto? No lo tengo claro. Claro, pero es que para eso tendríamos que saber cuáles son las finalidades. Claro, nosotros hemos hecho desde el principio esta vez que, primero, estamos haciendo pocos vídeos. Al contrario de lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Que claro, hay mucha audiencia, la gente está deseando tener información y hay mucho consumo de vídeos en YouTube, ¿no? Pero claro, nosotros hemos dicho, bueno, en esta situación en la que todo el mundo está hablando del conflicto, diciendo cosas similares, pues lo que es difícil es aportar algo distinto, ¿no? Y entonces hemos hecho pocos vídeos breves y sobre todo planteándonos o cuestionándonos lo que se está diciendo en otros ámbitos. Y claro, el primer cuestionamiento, que yo creo que ahora ya, unos días después, se lo está haciendo todo el mundo, es que no está nada claro la finalidad, ¿no? La finalidad de Estados Unidos y Israel a la hora de poner esto en marcha, ¿no? Y ya dijimos, ¿por qué? Porque eh, sabiendo cuál es la situación real de las capacidades de Irán, sabiendo qué capacidad que tuvo de respuesta el año pasado, en junio del año pasado, en la guerra de los 12 días, pues saben que lo más lógico es que, por mucho descabezamiento que haya, el primer día
pues que la respuesta de Irán sea terrible contra Israel, contra las bases norteamericanas, que ya estaba avisado por todas partes, el riesgo del cierre de Estrecho de Hormuz era inmediato. Entonces, sabiendo que eso se va a producir, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por un Israel, porque claro, en principio los protagonistas del movimiento han sido aparentemente Netanyahu y Trump, ¿no? Pero claro, Netanyahu sabe que Israel es el que tuvo que tomar la iniciativa para detener el conflicto en la guerra de los 12 días, porque sí, Irán estaba siendo atacado, pero la capacidad de destrucción, la capacidad relativa de destrucción de Irán sobre Israel estaba siendo mucho mayor y cada vez mayor. Y tuvieron que pararlo, ¿no? ¿Y por qué se lanzan ahora a algo de este tipo, ¿no? Y con Trump algo similar. Si tuvieron de una u otra forma que parar el conflicto entonces, ¿por qué ahora se lanzan a hacer algo semejante cuando no hay información de que ni Israel ni Estados Unidos tengan, digamos, más reservas de municiones, más reservas de armamento o algún armamento nuevo que no tuviesen en junio del año que viene, del año pasado, cosa que sí sucede con Irán, donde se sabe que en los contactos con China y con Rusia, pues durante estos meses han reforzado significativamente sus defensas, ¿no? Y de hecho no se ha producido el control del espacio aéreo que tuvieron Israel y Estados Unidos en la guerra de los 12 días, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Por qué Israel y Estados Unidos se han lanzado a esta aventura sabiendo que iban a tener esa respuesta? Eso quiere decir que tienen pensado el tercer movimiento, ¿no? Que lo tienen pensado ya, ¿no? Aquí nos dice, Y eso es lo que asusta también. claro, aquí nos dice Ricardo que quizás pensó Trump en su ingenuidad que iba a ser como Venezuela. Claro, es que hipótesis podemos pensar muchas. Hipótesis o que es un hombre muy impulsivo, ¿no? O que hay una conspiración de estas esotéricas, ¿no? Que se está hablando mucho, ¿no? De que hay personas entre los evangélicos norteamericanos, dentro de la religión judía, etcétera, pues que piensan en una especie de Armagedón, dicen, de fin del mundo que nos traerá el Mesías, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Y bueno, que sabemos que hay gente pero claro, tenemos que pensar en hipótesis que tienen en principio poco sentido. A veces en la historia pasan cosas que no tienen demasiado sentido, ¿no? Pero cuesta creerlo en potencias, digamos, no solo con el peso que tiene Israel y Estados Unidos, sino con la experiencia, sobre todo, ¿no? La experiencia del año pasado, porque no estamos hablando de que, bueno, pueden especular con que Irán dice que tiene o tiene, ¿no? El año pasado, en junio, se vio perfectamente que Irán tenía esas capacidades, ¿no? Entonces, esto es preocupante, ¿no? Es preocupante porque, claro, hay que pensar en ese tercer paso, ¿no? Y dentro de una lógica militar sin escrúpulos, pues podemos pensar en cosas, desde luego, nada bonitas, ¿no? Nada bonitas. Yo, desde luego, sí. Es muy, muy preocupante por eso, claro. Yo lo del cambio de régimen no lo veo, porque si quieres un cambio de régimen, no asesinas a un señor de 93 años enfermo terminal. Lo que haces asesinando a esa persona es crear un mártir y fusionar a la población. No bombardeas un colegio de niñas causando más de 100 muertos, porque es que además fue adrede. Bombardearon el colegio, fueron los servicios de emergencias y hicieron un segundo bombardeo sobre el colegio. El doble trap que hacen los israelíes tan famoso. Entonces, fue intencionado, no fue un error. Esas dos cosas, ya no hablemos del polideportivo donde mataron a las niñas que estaban jugando al voleibol, los estadios, los hospitales, el materno, todas esas acciones no son para derrocar un régimen.
Claro, es que las estrategias en Oriente Medio de Israel y de Estados Unidos, sobre todo de Israel, pero también de Estados Unidos, no han sido en realidad nunca de cambio de régimen. Han sido de destrucción y desestabilización, ¿no? De caos. Han sido estrategias de caos. En Irak, no se, claro, cambiar el régimen, cambiar el gobierno, algo, digamos, en teoría más democrático, ¿qué hubiese supuesto? Pues que esa minoría suní con Saddam Hussein, que estaba gobernando el país, pues que fuese en la práctica sustituido por una mayoría chií, una mayoría chií. ¿Y esto qué significaba? Pues estratégicamente una situación peor para Estados Unidos, porque una mayoría chií en Irak tiene una relación lógicamente mejor con Irán, que era el gran enemigo. No, lo que buscaban era destrucción y caos, destruir el país, y lo consiguieron, efectivamente. Generar una situación caótica de guerra interna y tal durante años, ¿no? Es lo que han buscado en Siria, ¿no? También una situación de caos, o en Libia. Dicen, no, es que les ha salido mal y eso ha degenerado en caos. No, es que realmente han buscado una situación de caos porque no les interesan gobiernos fuertes de un signo o de otro, ¿no? Al contrario, históricamente han impulsado a los movimientos, digamos, religiosos radicales. Sí. Entre otras cosas, primero para desestabilizar y segundo, porque eso les permite crear buenos enemigos desde el punto de vista de conseguir la adhesión, pues, de Estados Unidos, de la población, de los países europeos, contra un enemigo de otra religión y aparentemente religiosamente radical, ¿no? Eso les da la imagen perfecta para visualizar a un enemigo, ¿no? Claro, si tú sustituyes a esa referencia religiosa por una referencia laica, es mucho más difícil de vender ese carácter de enemigo. O sea que es el enemigo perfecto, ¿no? Entonces, no han buscado en realidad cambios de régimen, aunque a veces digan otra cosa, ¿no? Siempre han buscado desestabilizar y situaciones de caos, ¿no? Situaciones de caos. Claro, entonces sí se entienden esos ataques buscando el caos, pero de hecho es que no veo que lo vayan a conseguir. Yo creo que van a conseguir lo contrario. Pero Es claro, que es que es lo que no se acaba de ver, ¿no? Con las hipótesis normales, bueno, de que entrarían dentro de la normalidad, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Porque, claro, esa capacidad, frente a esa capacidad de destrucción que tiene Irán, y ya está destruyendo las bases norteamericanas en todo Oriente Medio, ¿no? Está atacando de forma sistemática a Israel en todo su territorio, ¿no? Frente a esto, ¿qué opciones tienen, ¿no? Pues un desembarco de tropas. Bueno, estaban hablando de movilizar kurdos, movilizar azeríes, etcétera, para que entren en Irán, pero bueno, no parece que se estén detectando ni siquiera movimientos significativos, como decían, ¿no? Claro, ¿qué van a hacer? ¿Mandar a todo el ejército norteamericano? Dicen que en realidad el ejército norteamericano tiene disponibles 400.000, 500.000 personas, ¿no? Pues tendrían que mandar 300.000 o 400.000, tendrían que enviar a no sé, algún tipo de desembarco, ¿no? Algún tipo de desembarco, ¿no? Y con un resultado muy dudoso, ¿no? Con una guerra de muchos años en terreno hostil, un resultado muy difícil, con una potencia industrial avanzada como es Irán, un país de 90 millones de personas, y además apoyado por Rusia y por China. claro, yo llevo 2 días oyendo eso, que querían, con los kurdos sobre todo, pero yo es que, o sea, dejas a los kurdos hace 1 mes o 2 tirados en Siria, en manos del cortacabezas, y ahora les quieres utilizar para Irán, y los kurdos van a tragar, ¿de verdad se piensa Trump que después de lo que ha pasado en Siria los kurdos van a querer negociar con Estados Unidos? Yo es que a veces Claro. Hombre, lo que sí es cierto es que tienen una experiencia histórica
de que ese tipo de minorías, pues que fácilmente se agarran a cualquiera que venga diciéndoles que te apoyo, ¿no? Haz esto que yo te voy a ayudar para que consigas no sé qué, ¿no? Y eso es una estrategia muy vieja, ¿no? Pero efectivamente, lo de Siria, por ejemplo, es algo tan reciente, ¿no? Claro. Porque lo que les pasó en Irak hace tiempo y tal, pues está muy lejos, ¿no? Pero lo de Siria es algo tremendamente reciente, ¿no? Entonces, no parece que vayan a conseguir movimientos significativos en esa dirección, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Pues sí, mira, nos dicen que Ricardo nos pregunta, ¿para los iraníes esto es como fue el 11S para los estadounidenses, el bombardeo de las niñas y todo esto? Bueno, se puede comparar en el sentido de que es un elemento de cohesión, evidentemente, ¿no? De cohesión frente a ese enemigo externo, ¿no? Sí, podría ser comparable en ese sentido, sí. Claro. Y Tori nos dice que si Estados Unidos desplegara todo número masivo de soldados en Irán y Estados Unidos quedase sin soldados o con muy pocos en su propio país, ¿creéis que Rusia o China podrían atreverse a intentar invadir Estados Unidos? Es que Estados Unidos tiene 3 o 6 millones de soldados. Tiene un ejército bestial. Cuando dice Adrián 400, 500.000 soldados, son los que, digamos, podrían ir efectivamente, no el ejército estadounidense. Además tiene las milicias, tiene la Guardia Nacional, tiene un ejército descomunal. No, yo creo que ningún país se le puede ni medio acercar, ¿verdad, Adrián? Bueno, la verdad es que China está avanzando en esa dirección, ¿no? Porque esto está relacionado con la capacidad de gasto, ¿no? Y claro, la capacidad de gasto avanza a medida que crece la economía, ¿no? Como China, de hecho, teniendo en cuenta las diferencias de precio, ya está hace tiempo por encima de la economía de Estados Unidos, eso le permite gastar cada vez más en defensa y van pues cada vez más rápido acercándose a los niveles de gasto de Estados Unidos, ¿no? Porque además Estados Unidos tiene el tema de las bases en el exterior, tiene 750 bases en el exterior que tiene que mantener, ¿no? Que tiene que mantener. Bueno, ahora Fíjate, unas menos en Oriente Medio, ¿no? Pero bueno. bueno, ahí siguen. Estuve mirando desde cuándo empezó a poner bases en Oriente Medio y la inmensa mayoría, si no todas, son a partir de la caída del bloque soviético también. Buscando un control, supongo, de la zona, porque claro, eso ya para acercar a Rusia no es para garantizarse el suministro energético. Bueno, vamos a ver, en la estrategia para el nuevo siglo americano, ¿no? que se definió en el año 99-2000, ellos hablaban de que los grandes retos, bueno, de que había 3 grandes retos para asegurar que el siglo XXI seguía siendo un siglo americano, controlado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, tenían la amenaza de Internet por un lado, los riesgos económicos y luego a nivel geopolítico Rusia y China, ¿no? Como grandes países que no controlamos de alguna forma, que no controlamos suficientemente si se quiere, ¿no? Y como estrategia planteaban la desestabilización del mundo musulmán, ¿no? Dice, contra Rusia y China no podemos ir directamente porque son países con un potencial nuclear importante. Entonces vamos a desestabilizar los países musulmanes independientes y a partir de ahí pues, desestabilizamos las regiones musulmanas de Rusia y de China, le cortamos a China el acceso a los hidrocarburos de Oriente Medio, etcétera, ¿no? Bueno, esa era un poco la estrategia que planteaban y que luego se desarrolló pues, en ir atacando uno tras otro los países musulmanes, ¿no? Algunos dicen que ha sido esa estrategia la que les ha hecho perder el control del mundo al final, ¿no? Es decir, que les ha hecho perder pues 10, 15, 20 años
que mientras tanto han permitido a Rusia y a China fortalecerse para hacer frente directamente a Estados Unidos en concreto, ¿no? Ahí estuvo también el componente israelí, ¿no? Que algunos dicen que era una estrategia que igual desde el punto de vista de Estados Unidos no tenía mucho sentido, pero que de alguna forma fue inducida por los intereses del propio Israel, ¿no? Claro, Israel vendió como intereses de Estados Unidos en aquel caso lo que quizás eran más bien intereses del Estado de Israel de ir eliminando a sus enemigos del entorno, ¿no? Claro. Bueno, yo también lo veo. Fíjate, por ejemplo, Libia, ¿quién está explotando el gas libio ahora? Multinacionales estadounidenses. ¿Quién va a explotar el petróleo venezolano a partir de ahora? Multinacionales estadounidenses. ¿Quién se quedó con los pozos petroleros de Siria cuando entraron los estadounidenses? Multinacionales estadounidenses. ¿Quién? O sea, al fin y al cabo, el gobierno yanqui yo le veo más dominado por las multinacionales que incluso por Israel. Fíjate lo que te digo, Adrián. Sí, bueno, es evidente que hay distintos grupos de presión y no es fácil siempre determinar cuál es el peso de cada uno, porque además el peso será distinto, pues digamos, en un partido político, en otro partido, en una persona, en otra, ¿no? En cada cargo político, ¿no? Habrá unos que estarán muy relacionados con unos lobbies y otros con otros, ¿no? Este es el gran enigma, por ejemplo, más que del trumpismo, yo diría de Donald Trump, ¿no? Porque, claro, a su alrededor hay varios grupos de interés y él transmite la sensación de estar constantemente bailando de uno a otro, ¿no? Y en una contradicción constante para quedar bien con unos una semana, la semana siguiente con otros, etc. Claro. Ricardo nos hace otra pregunta. ¿Arrastrará Trump a la OTAN a la guerra o lo que es lo mismo? ¿Estamos entrando en la tercera guerra mundial, Adrián? Ya. Hombre, en principio lo tiene más difícil que en otras ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Pues por la fractura que hay dentro de Occidente. Es decir, en principio para los gobiernos de Europa Occidental, de los grandes países, digamos que para estos grandes países, Irán y los países emergentes, Rusia, China, son un enemigo, pero Trump es otro enemigo, ¿no? Y entonces, bueno, eso puede llevar a que les cueste más arrastrar a estos países occidentales. Esto facilita también posiciones de desmarque, ¿no? Y quizás antes, como las que ha tenido el gobierno de España, ¿no? Pero otra cosa es que, claro, ya en un enfrentamiento abierto y directo, pues les iba a costar mucho a estos países no cerrar filas, ¿no? No cerrar filas con Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, depende esto hasta qué punto se extiende, hasta qué en el tiempo, hasta qué punto se ve claramente que no es Irán, sino es Irán, Rusia, Irán, Rusia, China, que bueno, por cierto, están saliendo noticias cada vez más claras de implicación de Rusia y de China en inteligencia, sobre todo, ¿no? Porque la aportación de munición y de nueva tecnología y tal era conocida, pero estos días se está hablando mucho de la aportación de inteligencia, ¿no? Tanto de Rusia como de China, ¿no? A efectos de identificar objetivos, ¿no? Identificar objetivos con precisión, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que de hecho está haciendo Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Claro. Porque dejaron de aportar recursos financieros cuando vino Trump, pero siguen aportando armamento de forma directa o indirecta y aportando inteligencia, claro, que es algo esencial. Claro. Sí, sí, y se ha notado. Se ha notado sobre todo la destrucción de los radares. Eso Irán sola yo creo que no lo hubiese podido hacer. Y en la precisión de los ataques también se ha notado. Los ataques que han llevado a cabo contra los países del Golfo ha habido muy pocos fallos, ¿eh? Si es que ha habido alguno. O sea, se está notando mucho que ahí hay una mano que no había en la guerra de los 12 días. ¿Está haciendo China la labor que hizo la Unión Soviética en Vietnam?
Bueno, China y Rusia, diría yo. China y Rusia lo están haciendo aparentemente los dos, ¿no? Yo creo que en la medida en que Irán muestre debilidad, esa implicación va a ser mayor. Porque Rusia y China no pueden permitir que Irán caiga. No pueden permitir que Irán caiga en un régimen sometido a Estados Unidos. Porque ya perder Irán es perder Oriente Medio. Y todo lo que eso significa, ¿no? Porque Oriente Medio no es una región cualquiera, ¿no? No solo están los recursos naturales que tiene, sino además, pues bueno, la posición que ocupa geográficamente de paso entre Oriente, Occidente y África, es un punto, una región esencial, vamos. Perder Irán, pues ese en buena parte destruir el proyecto emergente, del proyecto de los BRICS, ¿no? En buena Desde parte. luego es el corazón del Herland, que decía, es el corazón de Asia, Irán, sin el menor Claro, lugar a si no dudas. hubieran caído piezas como Irak o Siria o tal, pues bueno, Irán seguiría siendo lo más importante, ¿no? Pero no sería lo único, pero es que ahora ya han caído todas menos Irán, ¿no? Claro. Luego, recuerdo a nuestros oyentes que hay otra guerra al lado justo de Irán, que es la de Pakistán con Afganistán. Los pakistaníes tienen muy clara la mano india en este conflicto que tienen con Afganistán. Pero, ¿hay también mano estadounidense, Adrián? Puede ser. No, yo no tengo datos para decir que ha sido esto así, pero puede ser porque es una forma de distraer a estos dos países, ¿no? Por parte de Afganistán en concreto, bueno, Pakistán tiene muy buenas relaciones con Irán y Afganistán había hecho declaraciones de que si hay un conflicto directo con Irán, pues mandaremos nuestra gente a pelear. Declaraciones de ese tipo, ¿no? Entonces, meterles a los dos en este conflicto, pues puede ser una forma, puede no ser casual que haya sucedido a la vez que los ataques contra Irán, ¿no? Pues puede ser una forma de tener distraídos a estos países, ¿no? Tenerlos ocupados, ¿no? Bueno, lo que está claro es que tenemos un problema y que va para largo, y quería volver a Europa. ¿Qué consecuencias va a tener para nosotros este este conflicto en caso de que, como todo parece indicar, se alargue? Bueno, vamos a ver. Si esto continúa, pues todo el mundo está pensando en el impacto sobre los precios de los hidrocarburos en general, ¿no? Es decir, va a haber escasez, es muy posible que Europa tenga que revisar, porque ya han hecho alguna insinuación al respecto, su política con respecto a Rusia, ¿no? Con respecto a los hidrocarburos rusos. Eso puede ser una consecuencia. Y una elevación de precios también, claro. Las elevaciones de precios de hidrocarburos tienen un impacto en la economía en general. Bueno, pues podríamos tener en principio, evidentemente, inflación, pero como consecuencia de esa inflación de precios, pues en Europa Occidental una recesión no sería nada descartable, claro. Teniendo en cuenta que Europa está con un crecimiento que no acaba de llegar nunca al 1% y con países en cero o en negativo como Alemania, por ejemplo. Exactamente. Entonces, que Europa Occidental entre en recesión sería bastante fácil, si esto continúa, claro. Claro, ¿y Rusia querría vender hidrocarburos a Europa hoy? ¿Cómo están las cosas? Bueno, Rusia ahora lo que ha hecho es una amenaza en sentido contrario, ¿no?
no se sabe con qué nivel de seriedad, ha dicho que a lo mejor es el momento de plantearse cortar la venta de hidrocarburos, ¿no? No hay que descartar que a corto plazo haga una negociación política, ¿no? Pero dependerá de qué perspectivas tengan con respecto a la solución del conflicto en Ucrania, ¿no? Es decir, si ven que manteniendo el corte a los hidrocarburos con respecto o cerrando el acceso a los hidrocarburos rusos a Europa Occidental pueden forzar un reposicionamiento con respecto al conflicto en Ucrania, pues igual van por esa vía. No habría que descartar eso, ¿no? Pero si se lo plantean desde una perspectiva de medio o largo plazo, pues igual dicen, bueno, vamos a retejer esas relaciones con Europa y apostamos por ir alejando por esa vía a Europa de ese posicionamiento tan radical que han mantenido con respecto al conflicto en Ucrania, ¿no? O sea, usar el petróleo para facilitar las negociaciones. Claro, pero claro, eso lo pueden usar en los dos sentidos, o como palo o como zanahoria, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, Joaquín nos dice que el conflicto, bueno, es un comentario largo, pero que se hace para fastidiar a los BRICS todo esto. Y hay otra vertiente que dice que es por la energía, que la clave es la energía. Bueno, pero las dos cosas pueden ir en la misma dirección. Es decir, tenemos ahí dos grupos o dos cabezas que han estado muy interesadas. Digamos, antes hemos hablado de Trump y de Netanyahu, ¿no? Entonces, tenemos intereses de Israel e intereses de Estados Unidos, que suelen ser en estos ámbitos muy coincidentes, ¿no? Pero claro, interés de Israel, pues bueno, destruir a un nuevo enemigo, es decir, porque es lo que ha venido haciendo Israel de 25 años, ¿no? Desde el comienzo del siglo, ¿no? Identificamos una gran potencia de entre los países cercanos, una potencia que no controlamos y con cierta fuerza, lo convertimos en enemigo, vamos a por él, a ver si lo destruimos, lo desestabilizamos, tal. Y una vez que lo hemos conseguido, vamos a por otro. El que les queda es Irán. Entonces, en esa dirección de destrucción de enemigos en Oriente Medio y de avanzar hacia el gran Israel, bueno, pues está claro que les interesa destruir Irán, digamos, destruir, desestabilizar, como queramos, controlar, ¿no? Y desde el punto de vista de Estados Unidos, claro, están en una situación de pérdida de la hegemonía mundial como consecuencia del avance de los BRICS, ¿es cierto? Entonces, hacerse con el control de Irán, pues es un golpe muy directo al proyecto de los BRICS. Pero claro, es un golpe porque Irán es una parte importante, pues por su dimensión, tal, pero también por la relevancia económica que tiene Oriente Medio en su conjunto, ¿no? Y ya digo, Irán no es solo Irán. Irán ya es definir quién va a controlar Oriente Medio, si van a ser los BRICS o va a ser Estados Unidos, ¿no? Con lo cual se unen esas dos perspectivas de interés energético e interés de controlar a los BRICS, digamos. Claro. Bueno, volviendo a la inflación y a todo esto. Europa tiene un 30% de gas licuado en sus reservas solo. España tiene bastante más, tiene un 57, además tiene una capacidad de almacenaje bastante grande. Pero el gas es un problema, porque ahora mismo nuestra generación de electricidad se basa en gran medida en el gas. A raíz del apagón, tenemos a las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural, funcionando todo el día, para que no haya otro apagón. Y eso es un gasto de energía brutal. Además, el invierno es la calefacción en muchas casas es a base de gas natural y Europa está canina de gas. Claro, ahí tenemos la duda de qué es lo que puede pasar en una situación de ese tipo. Es evidente que se produce un incremento de precio, pero el tema es ese incremento de precio
hasta qué punto puede generar una reducción de demanda que equilibre el mercado. Es decir, porque hay demandas que en cuanto sube el precio, pues se reduce, precisamente porque ha subido el precio, y otras que no, que son inelásticas. Es decir, que es un bien tan necesario que por mucho que suba el precio, no hay más remedio que comprarlo. Y esto significa que el precio puede llevar a subir el precio más y más y más, porque la demanda no acaba de ceder. Entonces, bueno, esa es la gran incógnita ante una reducción de suministros como quizás como no se ha conocido nunca, ¿no? Entonces, cómo van a reaccionar los mercados desde el punto de vista del consumo. Eso es, porque claro, nos dicen, no, solo llega por el estrecho de Hormuz, solo llega el 5 o el 3% del gas natural y de la energía de Europa, el gas natural de Europa. Sí. Y dices, bueno, coño, pero a alguno le llega el 50 y ese que le llega el 50 pues lo va a comprar de otro lado y lo va a comprar de lo que le llega a Europa. Va a intentar comprarle al que le estás comprando tú, entonces esto va a subir el precio. Claro. De hecho, estaba leyendo justo antes de conectarnos un artículo muy interesante sobre los chinos que están comprando petróleo a cascoporro. Es que los chinos están comprando el petróleo de los petroleros que van a otro lado, les llaman y les dicen, oye, que yo te doy a $100 o a 120 o incluso más y me lo mandas para mí en vez de llegar a tu destino. Y los petroleros lo están haciendo. Lo llaman... Claro. ¿Cómo lo llaman? Trilerismo, espera. Trilerismo petrolero. Sí, trilerismo petrolero. Y resulta que los... Sí, es que esto puede tener además repercusiones políticas tremendas, ¿no? Imagínate, pues que dentro de esas negociaciones extrañas que están teniendo en paralelo, pues Rusia y Estados Unidos, dicen, oye, pues en esta situación, si nos ponemos de acuerdo nosotros sobre a quién le suministramos gas natural y a quién no, pues pueden, por ejemplo, pueden hacer con Europa lo que quieran. Efectivamente. Lo que quieran, ¿no? Efectivamente. Y disparar los precios de una manera porque el gas se usa para generar electricidad, igual que el carbón, igual que el petróleo. La industria, su principal gasto es el gasto energético, si lo subes. Y en una casa puedes quitarte de muchas cosas, pero de la luz no. Podrás reducir su consumo, pero es fundamental. No tenemos ni agua, Adrián. Porque hay bombas tanto en origen en las depuradoras como bombas vamos, que hasta el agua corriente de nuestras casas es electricidad, es energía. O sea, sí, no, el tema es que ese carácter de necesidad básica puede llevar a una elevación de precios desconocida, ¿no? Desconocida. Claro. Entonces dices, bueno, pues si se elevan mucho los precios, como la gente va a dejar de consumir, pues ya más o menos se equilibre en ese nivel, ¿no? Pero la gente va a dejar de consumir hasta qué punto, ¿no? Va a prescindir de otras cosas antes que del suministro de gas, ¿no? O del petróleo, ¿no? Pero lo que te comentaba, claro, políticamente, fíjate, ¿quiénes van a...? Si no llega petróleo de Oriente Medio, no llega gas natural, pues el gas natural entre Estados Unidos y Rusia, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sí, sí. De hecho, en España, mira, nos hacían una pregunta de si Trump nos podría dejar de vender gas. Estaba mirando los datos del gas que nos viene y la mayoría es de Estados Unidos y de Argelia. Claro, es que hemos dicho que a Rusia no le queremos comprar, entonces, y ahora de Oriente Medio ya no viene, pues ahora solo falta que ahora Estados Unidos diga, bueno, pues ahora yo no quiero venderte, ¿no? Pues mira que... Pues sí, nos hace un roto importante. ¿Sería posible eso? Sería el colmo, ¿no? Hombre, sabiendo cómo es Donald Trump y cómo juega, que empiece a amenazar con eso, es que amenaza con todo lo que tiene a mano. O sea que no sería nada de extrañar, ¿no?
No, no. Y desde luego sería hundir a toda Europa, porque también leyendo sobre todo esto, resulta que España es la que tiene mayores reservas de toda Europa, mayor capacidad de almacenamiento de toda Europa de gas natural. Eso no lo sabía. De gas licuado, perdón. Eso no lo sabía yo. Sí, sí, sí. Tiene no de explotación, sino capacidad de transformación, ¿no? Del gas natural licuado, ¿cómo le llaman? Regasificación, ¿no? Sí, Estaciones de regasificación para convertir el gas natural que se ha licuado para el transporte por mar, para volver a convertirlo en gas, ¿no? sí, sí. Entonces, el peligro de la inflación es claro. De hecho, ya ha subido la gasolina, el diésel, está a 1,70, Adrián, de media en España hoy. Porque tengo aquí una página que te dice actualizado casi a la hora y está a 1,70 la media. O sea que ya ha subido un 15% con respecto a justo antes del conflicto, y eso va a repercutir en todo. O sea, primer problema, la inflación. ¿Podríamos tener problema de suministros? Porque hoy sorprendentemente la comida nos llega que sí de Brasil, que sí de Sudáfrica, que sí de un montón de sitios, menos casi producirla nosotros. Nos llega de todos lados. ¿Podría haber problemas de suministro de alimentos, de tecnología, de todo esto? Problemas de suministro, dices, fuera de lo que son los hidrocarburos, ¿no? Sí, que por ejemplo se empeore la situación de la seguridad marítima o que incluso países empiecen a acumular reservas estratégicas, o que digan que ya no se exporta grano por lo que pasa en las guerras, ¿no? Que dices, hostia, voy a hacer aquí un buen almacén antes de vender a nadie. Claro, es que depende hasta dónde llegue, ¿no? Porque claro, cuando hemos hablado de la inflación o de este impacto en el gas natural o en el petróleo, estamos pensando en algo que ahora estamos visualizando, ¿no? Que es la continuación de lo que ahora tenemos. Cierre del estrecho de Hormuz, un cierre que no está declarado, pero que se está haciendo, de hecho, ¿no? Cierre del estrecho de Hormuz, destrucción de las instalaciones de las bases norteamericanas y en buena parte de instalaciones de gas natural o de petróleo de países del entorno. Pero claro, es que depende de lo que pase cómo evolucione esa guerra, pues puede pasar de todo, ¿no? ¿Qué países se implican? ¿No? Claro. ¿Cuáles no? ¿No? Claro, los países, según qué países se implican, entonces puede haber problemas de abastecimiento, ¿no? Pero vamos a ver, en principio, si pensamos en el gas natural, el petróleo, hombre, habrá que pensar, hombre, en principio, beneficiarios podrían ser países como Estados Unidos, que subiría los precios de lo que ya exporta, ¿no? Rusia o Irán, si se le compra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no sé qué otro tipo de producto, es que tendríamos que pensar países concretos que se pudiesen implicar en el conflicto, ¿no? Y como consecuencia, pues vías de suministro que pudiesen quedar cerradas, ¿no? Claro, claro. Y Pero claro, sobre ahí todo, es que podemos especular cualquier cosa, ¿no? Porque claro, claro, también la concentración de fuerzas, por ejemplo, de fuerzas militares de Estados Unidos que se está produciendo, está siendo o puede ser tan grande en Oriente Medio que sea una tentación para China para, digamos, darle el golpe o tomar la iniciativa en el Pacífico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? bueno, mira, en el Pacífico ahora mismo solo tienen un portaaviones y que está a punto de retirarse. Claro. Porque el otro que tienen le iban a mandar o le quieren mandar a Oriente Medio.
Sí, y que han decidido llevarse misiles de Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Es verdad que ha habido movida con eso. Sí, claro. Los, Entonces, no sé, podemos especular muchas cosas. Y claro, en función de eso, claro, ya un conflicto en el Pacífico, pues puede afectar a todo, ¿no? Dice, bueno, Estados Unidos intentaría quizás bloquear el comercio de China, ¿no? Y bueno, y depende cómo reaccionara entonces Europa Occidental. Muy posiblemente se tendría que sumar al conflicto, ¿no? Porque claro, podría claro. recibir suministros de China por vía terrestre, si quieren, ¿no? Pero, pero eso podría suponer enfrentarse a Estados Unidos en un conflicto de ese tipo, no lo sé. Es que claro, ahora podemos especular de todo, ¿no? La verdad es que sí. Hombre, lo que está claro es que Europa está colonizada por Estados Unidos y sus líderes lo dejan claro cada vez que abren la boca. Sí, es curioso, estamos en una situación curiosa porque tenemos líderes que odian a Trump, ¿no? Son, digamos, del sector, dentro del sector corporativo occidental, tenemos el sector, digamos, industrialista, nacionalista, conservador, que está con el trumpismo, y el sector de la oligarquía financiera, que es el que controla los grandes países europeos, ¿no? Entonces, se odian entre estos líderes de los países europeos, odian al trumpismo, pero se pliegan, ¿no? En último término, ¿no? Entonces, La posición de Sánchez con esto, ¿tú ves que es real o que es un poco de, digamos, postureo para quedar bien? es postureo. Sánchez no es un ideólogo. No sé yo si tiene ideología. Yo creo que es un hombre práctico que se mueve por los intereses políticos de corto plazo, ¿no? Ahora, bueno, también se basa en una intuición, ¿no? Primero, ese punto de partida tenemos líderes políticos, ya lo he dicho, que por un lado odian a Irán y al bloque emergente, pero por otro lado odian al trumpismo. Entonces, esto les facilita, pues, al contrario, les posicionarse en una dirección u otra, ¿no? Y luego está el tema de la opinión pública, ¿no? Una opinión pública que está en este momento, por lo menos, muy motivada en contra de Israel, de Estados Unidos, tal, ¿no? Yo creo que eso, desde el punto de vista electoral, les puede venir muy bien, muy bien, sin perjuicio de que pudiera tener consecuencias indirectas, ¿no? Porque claro, ese posible bloqueo comercial que decía Trump, yo creo que nadie se lo ha tomado en serio, porque ya esas amenazas de Trump cada vez menos gente se las toma en serio, que dice un día una cosa y la semana siguiente la contraria, ¿no? Pero en principio, desde un punto de vista político, le puede ser muy interesante. Hay que tener en cuenta también que es una posición que le puede dar muchos votos en el ámbito de lo que era ese voto de Podemos. Claro, que es un segmento que se está hundiendo políticamente, un sector que no sabrá qué hacer, si abstenerse o tal. Entonces, a lo mejor eso le viene muy bien para llevarse una parte de ese voto, ¿no? Hombre, todo esto le viene muy bien en todos los sentidos, porque la derecha está haciendo un papel tan lamentable, Adrián, con todo esto, de auténtico servilismo. De, o sea, yo estaba escuchando a Cayetana Álvarez de Toledo y dices, pero es que, no sé, es que es un lacayismo que no se entiende bien. No lo Sí, veo práctico a ningún nivel. No sé por qué hacen eso. sí, vamos a ver, habrá en algunos sectores del Partido Popular habrá también una posición extraña, porque el Partido Popular también en conjunto, bueno, Cayetana Álvarez de Toledo quizás es un extremo, ¿no? Pero el Partido Popular en su conjunto está muy identificado con el Partido Demócrata, como es una de estas referencias muy claras que nos apuntan a ese concepto del Partido Único Europeo, ¿no? Con referente del Partido Demócrata es tanto para el Partido Popular como para Podemos, ¿no? El Partido Sí, Popular, Podemos, Bildu, PSOE, PNV, para todos ellos es el Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, en una cuestión de este tipo, vamos a ver, porque ha habido también hay un enfrentamiento muy fuerte
entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero hasta qué punto en una cuestión de estas van a jugar fuerte, se van a enfrentar, no se van a enfrentar, tampoco está claro, ¿no? Pero Sí. claro, el problema de fondo es el que comentábamos, ¿no? Odian a Irán por un lado, odian al bloque emergente, como todos estos grupos que están dentro de ese ámbito de la oligarquía financiera, ¿no? Odian al bloque emergente, pero también le odian al trumpismo, ¿no? Entonces, tienen que, en una cosa de estas tienen que elegir y es posible que unos elijan una cosa y otros elijan otra, ¿no? Claro. Mira, Mona Godoy nos dice que Trump acaba de decir ahora que se queda con el oro de Venezuela. Pero el oro que tenía Estados Unidos, ¿tenía oro venezolano depositado en...? No, que yo creo que lo que ha dicho, la noticia que yo he visto, es que dice, no, de Venezuela, con Venezuela no nos vamos a quedar solo con el petróleo, también con el oro. O sea, con el oro. Entonces, bueno. El oro que le devolvió Reino Unido después de la demanda. Supongo que No, será. el oro que tiene, el mineral de oro que tiene Las Venezuela en su minas. territorio, claro. Ay. Yo sí lo he Y entendido, por lo menos, ¿eh? Yo sí lo he entendido. Pero puede bueno. ser. Sí, mira, nos lo puntualizan aquí. Es el oro que está en la tierra, sí. Claro. Y aquí nos dicen que los temas de política nacional le importan muy poco a Martín. ¿Hay alternativa al sistema financiero impuesto por la élite estadounidense? Esa es una pregunta buena, ¿eh? Bueno, pero claro, ese es un tema muy complejo. ¿A qué le estás llamando sistema financiero impuesto por la élite estadounidense? Porque tenemos varios temas a la vez, ¿no? Tenemos el tema monetario, ¿no? Que es el sistema del petrodólar, ¿no? Bueno, ¿hay alternativa? Bueno, ha habido movimientos en las últimas semanas por parte de China que se han interpretado como, digamos, una posición más activa cara a impulsar el yuan como referencia del internacional, ¿no? Moneda de reserva, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un tema en sí mismo dudoso. Es decir, porque representantes políticos de mucho peso en China habían dicho más de una vez que a China no le interesa sustituir al dólar. ¿Por qué? Pues porque han visto lo que le ha pasado a Estados Unidos con el dólar. Es decir, que a corto plazo es un auténtico chollo, ¿no? Porque te permite conseguir financiación muy fácil y a costa de otros, ¿no? Pero claro, el conseguir financiación tan fácil le ha hecho a Estados Unidos irse progresivamente transformando de un país industrial productor en un país de servicios consumidor cada vez más y cada vez más endeudado, ¿no? Entonces dicen, no, habían dicho repetidamente, no queremos ir a esa posición. Ahora, otra cosa es que tampoco ir reduciendo el papel del dólar, ¿no? Igual para eso que el yuan tenga un mayor peso, junto a otras monedas también, pues podría ser un camino lógico, ¿no? Bueno, vamos a ver si los BRICS se atreven o no a moverse en esa dirección. Parece que había una posición muy activa por parte de Rusia y más negativa, o sea, de freno a esos movimientos por parte de India, ¿no? Dentro de los BRICS. Pero bueno, eso puede cambiar, ¿no? Pero claro, ese tema del petrodólar, del sistema del petrodólar, es solo una parte del sistema financiero, ¿no? Porque ahí tenemos dentro del sistema financiero el papel de los bancos centrales, lo que son las políticas monetarias en general, las políticas bancarias, el papel de la banca privada y la banca pública. Claro, el sistema financiero pueden ser muchas cosas, ¿no? Claro, aquí ahora me acaba de surgir una duda que estoy yo pensando. Vamos a poner el caso de Argelia, ¿no? Argelia tiene una producción de gas por sus posibilidades técnicas y por sus necesidades estratégicas, ¿no? ¿Hasta qué punto un país como Argelia puede decir, pues no le vendo el gas a España porque China me lo paga el doble?
O sea, se puede romper el contrato así porque sí, igual Rusia, ¿no? Con su petróleo, decir, pues mira, ahora había renegociado y le iba a mandar a China, pero no se lo mando a China y se lo mando a Europa porque me viene muy bien para la guerra de Ucrania. ¿Eso es posible legalmente hablando? ¿Hay alguna jurisdicción Lo, internacional? lo que pasa que la legalidad internacional se rompe con mucha facilidad en función de posibilidad de posiciones de fuerza y posiciones de conflicto, ¿no? Es decir, lo que no se hace en una situación normal, en una situación de conflicto, pues se hace con mucha mayor facilidad, ¿no? Pues dando por supuesto que al final hay otras cosas más importantes que lo que me puede decir dentro de 3 años un tribunal internacional después de una demanda, una apelación, etcétera, ¿no? Entonces, en la práctica, ya digo, depende qué apuesta política ganéis en cada caso unos y otros países, pues se saltan los contratos con mayor o menor facilidad, ¿no? Vale. O sea, en una situación de crisis no va a tener nadie ningún problema en saltarse los contratos. Ya nos ha quedado claro y es muy preocupante, la verdad. Pues yo creo que lo hemos tocado todo, ¿no? De nuestra conversación saco que en principio no va a haber problema de desabastecimiento, eh, que sí va a haber un problema de inflación gordo y bueno, y que básicamente es eso lo que vamos a tener, muchísima inflación. Sí, pero siempre pensando en un conflicto como lo estamos visualizando ahora, que no sabemos. No sabemos porque lo que hemos dicho en el primer minuto. Ojo que hay algo que tienen pensado Israel y Estados Unidos que no sabemos lo que es. Porque está hablando mucho de improvisación, de que no pensaron en las consecuencias, de que no. A mí me resulta muy difícil que no hayan valorado la capacidad de respuesta de Irán sabiendo lo que pasó en junio del año pasado, ¿no? Me resulta muy difícil y además porque se le está echando mucho la culpa de eso, a la forma de ser de Trump, ¿no? Pero es que no fue solo Trump, Trump y Netanyahu. Es decir, ahí tenemos dos cabezas de dos naciones, las dos tomando la decisión de ir en esa dirección. Eso es que algo tienen pensado. Y eso es lo que a mí en este momento me asusta mientras no se aclare. Sí, porque yo he escuchado hablar incluso de que tienen pensado bombardear con armas nucleares, que es una posibilidad que pueden estar contemplando. Sí, pues se ha hablado de armas nucleares tácticas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un arma nuclear normal y una táctica? Que Pues esa es una... el impacto, ¿no? Se suele decir, bueno, una arma nuclear, un proyectil nuclear ordinario, digamos, te puede destruir una ciudad y un arma nuclear táctica un barrio, por sintetizar. Vale, o sea, el Pero tamaño. sí. Vale. También en la práctica se han diferenciado por su utilización, ¿no? Es decir, se supone que el arma nuclear táctica está pensada para utilizarla en el frente de batalla, donde se está luchando, ¿no? Para destruir al enemigo donde se está luchando. Mientras que las fuerzas nucleares estratégicas están pensadas para atacar el interior, para atacar o las ciudades o los cuarteles del interior, las bases, etcétera, ¿no? Pero bueno, suelen hacer esas dos diferencias y en función de eso los límites entre lo que es táctico y estratégico se colocan en ámbitos distintos, ¿no? Pero no sé pero claro, el tema es si han calculado la posibilidad o han pensado en la posibilidad de que cuando reaccione Irán y nos destruya las bases en Oriente Medio y ataque sistemáticamente Israel, si nosotros reaccionamos con armamento nuclear táctico, ¿qué van a hacer Rusia y China? ¿No van a darle armamento nuclear táctico a Irán?
Yo, Adrián, si pasase eso, yo creo que China tendría que entrar en el conflicto como parte beligerante. O sea, espero que eso no pase. De todas maneras, hay una noticia, mira, te la paso por privado, aunque seguro que ya la habrás visto. Te la paso por privado porque no sé cómo ponerla aquí, pero es que Irán ha dicho que ya no va a atacar. Espérate que no he podido coger el enlace, no sé por qué. Bueno, está en todos Sí, los medios de comunicación, que Irán no va a atacar ya más sí, a... pero no está claro. Es decir, como es Pasidian, el presidente ha hecho unas declaraciones donde literalmente decía eso, pero no está claro qué era lo que quería decir, porque inmediatamente desde en otro comunicado de la cúpula de la Guardia Revolucionaria se ha dicho que esto quiere decir que no vamos a atacar a los vecinos, pero eso no quiere decir que no ataquemos las bases de Estados Unidos. Mm, Entonces, no sé, hombre, a Pasinian sí se le ha reprochado mucho, digamos, que tiene una forma de ser muy negociadora, muy pasiva, ¿no? A algunos le han reprochado pues que no haya en su momento no activase suficientemente pues a Hezbollah o a las milicias en Siria, que en buena parte de lo que pasó en Siria se debió pues a una posición de no buscar el enfrentamiento por parte de, ya sabes que este presidente es del ala de la candidatura moderada, ¿no? Pero bueno, no sé si tiene que ver con eso o es una cuestión de la literalidad o de la traducción, ¿eh? Pero no parece que ha sido eso exactamente lo que quería decir. ah, caramba, caramba. Entonces eso Es lo algo que cambia llama mucho todo. la atención porque, claro, en el momento en el que estamos, decir una cosa o decir otra, y claro, no es extraño que los medios occidentales se hayan lanzado a decir, están dando marcha atrás, ¿no? Claro, es que esto se podía se podía interpretar de muchas maneras. Primero, que Irán ya no tuviese tanto potencial. Claro. Segundo, que se quisiese centrar en Israel, porque ayer, no sé si lo sabéis los que nos estáis oyendo, pues probaron uno de sus misiles hipersónicos, uno que se deshace hasta en 80 cabezas, y al parecer fue un éxito. Lo probaron sobre Israel y al parecer fue un éxito. Aunque yo no he visto cómo cae del cielo, pero no he visto las explosiones. Dicen que es por la censura, pero algún vídeo tendría que haber, ¿no? De cómo caen esas 80 cabezas en tierra. Sí, Pero bueno, vídeos hay, ahora no sé identificar exactamente a qué lanzamientos o a qué proyectiles corresponden cada uno de los vídeos, claro. este es muy característico porque parece como dos círculos, de misiles cayendo. Vamos, es súper característico. Mm. Eh, Otra interpretación es que hay algún tipo de negociación, no con Estados Unidos, sino con los países árabes, ¿no? Sí se sabe, por ejemplo, de Arabia Saudita que habían abierto una vía de negociación con Irán para frenar lo que estaba sucediendo. Claro. claro, ¿tienen capacidad los países árabes para echar a Estados Unidos de sus territorios? ¿Tienen la posibilidad? No es salvo que se sientan cubiertos por alguien, ¿no? Claro, Alguien tendría que darles cobertura, ¿no? Es decir, si Estados Unidos va por ti, yo te voy a defender. Y eso en este momento no se ve nada claro. claro, claro. Entonces, las negociaciones con Irán queda un poco porque claro, si no se pueden deshacer de ningún modo de Estados Unidos, ¿qué pueden negociar? ¿Qué capacidad de negociación tienen? No lo sé, no lo sé. Habría que saber qué es lo que pueden ofrecer, ¿no? No es fácil, porque claro, por eso he llamado tanto la atención estas declaraciones, ¿no? Porque en este momento esa capacidad que tiene Irán de reaccionar parece que es su activo, ¿no?
Es su punto fuerte, es el activo con el que puede jugar, el único activo con el que puede jugar, ¿no? Yo supongo que lo que se le puede ofrecer es distinto en cada país, ¿no? Pues hay países que le pueden ofrecer simplemente no hacer nada. Si empieza a hablar por ejemplo, con Azerbaiyán, que estaba de alguna forma amenazando, ¿no? Sí. Con movilizarse, ¿no? Pues países, por ejemplo, como Jordania, pues están muy atados a Estados Unidos como para ofrecer nada, ¿no? Arabia Saudí sí había tenido algunas posiciones de cierta independencia frente a Estados Unidos, pero sobre todo frente a los gobiernos demócratas, ¿no? Con Trump parecía que tenían buenas relaciones. No es fácil, porque claro, dependiendo de qué tipo sea, como te he dicho, tendrían que dar un salto geopolítico de alguna forma, ¿no? En este Claro. momento. Bueno, también hay otra posibilidad, Adrián, que esas bases ya estén inoperativas del todo y no pueden llegar para volverlas a abastecer, porque está el estrecho de Hormuz y cómo llegan allí, y cómo pueden llegar los yanquis para volver a poner esas bases operativas. Sí, claro, porque no es llegar y estar allí el tiempo suficiente para reconstruirlas, etcétera, ¿no? Y mientras Claro, puedes estar recibiendo misiles, ¿no? claro, o sea, las No, posibilidades son sí. amplias, son... Bueno, vamos a ver porque esa frase ya se ha rectificado casi inmediatamente, ya digo, por parte de la Guardia Revolucionaria, etcétera. Pero vamos, estos días aclararemos exactamente qué es lo que se ha querido decir. Y con lo que pase, desde luego. Bueno, pues yo ya te he preguntado todo lo que las dudas que tenía. Eh, la verdad es que nos has aclarado bastante todo, Pues poniéndonos más dudas, pero entonces tenemos que hacer otro programa para que me expliques, porque yo tengo un mar de dudas alrededor de esto, y la más importante es la que hemos comentado al principio. ¿Qué ha llevado a Israel y a Estados Unidos a emprender estos ataques? pero Sabiendo lo que venía, ¿no? Sabiendo lo que venía de respuesta. nos has dado contexto, Adrián. Nos has dado contexto y eso es muy importante para que no tengamos tantísimas dudas como todos tenemos. El contexto es vital. Muy bien, Javier. Pues ya sabes, yo encantado de estar contigo y con tu canal. Pues muy bien, y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por estar aquí. Mira, los hutíes, no hemos hablado de los hutíes y ahora justo nos preguntan por ellos. Es que esa es otra, si los hutíes entran, ya se corta el estrecho de vamos, el canal de Suez. El Mar Rojo, sí. La entrada al Claro, Mar Rojo. Mm. y esa sí que es una aliada gordísima, ¿eh? Ujú. Pero bueno. Eh, tus oyentes, la verdad es que la gente que te sigue a ti tiene buen ojo para todo, ¿eh? Sí Ujú. que, bueno, y la gente que me sigue a mí, la verdad es que me aclaran muchísimas cosas en los Claro, directos. A claro que mí sí. me gusta muchísimo ver el chat, leerle, irle leyendo porque, pues nada, amigos, el lunes volvemos en La Opinión Sesgada y casi todos los días en MKI Center con nuevos vídeos, ¿verdad? Efectivamente, sí. Muy bien. Hasta Un luego. saludo.